Domingo quinto después de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol Santiago. Carísimos, sed ejecutores de la palabra de Dios y no meros oyentes, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que oye la palabra y no la practica es semejante a un hombre que considera al espejo su propio rostro y sin más que mirarse se va y al punto se olvida de su figura. Mas quien atentamente medita la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como ejecutor de la práctica, éste hallará la felicidad en cumplirla. Si alguno se tiene por religioso y no refrena su lengua, mas engaña a su corazón, vana es su religión. Religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y preservarse de la corrupción de este siglo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: con toda verdad os digo, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto os he hablado en parábolas. Viene la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino abiertamente os hablaré del Padre. Entonces pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré yo al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado, y creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dícenle sus discípulos: y ahora sí que hablas claro, y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que todo lo sabes, y no has menester que nadie te pregunte. Con esto creemos que has salido de Dios. En esta semana tenemos la fiesta de la Ascensión, entonces hay que, pues sí, si no tienen la misa, por lo menos rezar, santificar este día con la oración. Y también lo de lunes, martes y miércoles normalmente es el periodo de las rogativas, y son las procesiones que se hacen estos días, recitando las letanías de todos los santos. Entonces, si no tienen oportunidad de asistir a estas rogativas en la iglesia con un sacerdote, y yo les aconsejo que en su casa reciten las letanías de los santos, que es una oración que es muy apta para los tiempos de calamidades, en los tiempos de grandes problemas en el mundo, y yo creo que sí es el momento de decirlas también, ¿verdad? Entonces les aconsejo que en su misal busquen las letanías de todos los santos y que las digan lunes, martes y miércoles. El mundo necesita oraciones y hay que pedir a Dios, porque hay calamidades que se están anunciando y que pueden venir. Entonces, para que Dios o no las permita, o por lo menos suavice sus castigos y los sufrimientos que pueden venir en breve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos ya cerca del día de la Ascensión de nuestro Señor. Ya nuestro Señor les está diciendo a los apóstoles que es el momento cuando Él ya estará en el cielo, pues que es el momento en que pueden pedir el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Él es
Él ya ha hecho su obra de mediación en esta tierra, cuando por todo lo que hizo para fundar la iglesia y todo lo que nos dejó, especialmente la tradición oral, o sea, la enseñanza, la revelación de Dios a los hombres, esa enseñanza que es el principal tesoro de la iglesia, pero también nos dejó la Santa Misa, los sacramentos y toda la herencia que es la tradición de la iglesia, ¿verdad? Por eso, cuando se habla de tradición, es un error decir que hay los que son tradicionales y que hay los que son católicos. Pues es un error hablar de esa manera, porque la iglesia es una tradición. Entonces la iglesia es tradicional por esencia, y si la iglesia no fuera tradicional, ni siquiera sería la iglesia. Así que Jesucristo hizo bien su misión de mediador, y ahora nosotros ya podemos pedirle directamente al Padre, porque Jesucristo ya se puede decir expió los pecados de la humanidad delante del Padre. Entonces ya el Padre está abierto a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, y nos quiere ayudar y nos puede ayudar, porque ya se quitó el obstáculo del pecado, ¿verdad? Entonces esa es nuestra confianza de que podemos acercarnos a Dios, pero Dios quiere que se lo pidamos. Entonces, una condición muy importante, que le pidamos a Dios las cosas. ¿Por qué Dios quiere que se lo pidamos? No es porque Él no nos pueda ayudar sin que se lo pidamos, pero Él quiere que nosotros seamos conscientes del valor de las cosas, ¿verdad? Y para que aprovechemos los dones, los bienes que Él nos hace, debemos nosotros apreciarlos. Si los recibimos demasiado fácilmente, los vamos a despreciar, no los vamos a cuidar, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que pongamos en relieve las gracias de Dios, ¿verdad? Es lo mismo que pasa cuando alguien o un papá da a sus hijos demasiado fácilmente regalos o dinero. Llega un momento en que los hijos se vuelven altaneros y creen que es un derecho, y creen que es normal, y que no es normal que yo haga un regalo de mi dinero a alguien, aunque fuera mi hijo. Es un regalo, no es normal. Entonces por eso a los padres que educan bien a sus hijos les enseñan a saber dar las gracias, a saber reconocer. Es una manera de reconocer que eso que les han dado no lo tenían por derecho, no es obligatorio que yo les haga un regalo. Entonces, y el hecho de que ellos se agradezcan y que sepan pedir las cosas por favor, ¿verdad? Eso hace que ellos mismos aprecian el valor de las cosas. Y cuando uno aprecia el valor de las cosas, uno no las desperdicia. Porque cuando alguien no aprecia el valor de algo, pues lo trata mal, lo neglige, lo olvida, lo desperdicia. Por eso es necesario aprender a pedir, aprender a dar gracias. Eso forma parte de la educación humana. De una persona bien educada es normal que sepa dar gracias o que sepa pedir por favor las cosas. Por eso Dios nos impone la necesidad de rezar, y quiere que se los pidamos en nombre de Jesucristo,
porque no es así de fácil. Las gracias que Dios nos da fueron pagadas con la pasión de Cristo. Entonces ese hecho de nosotros reconocer que es un don y que no tenemos estrictamente derecho, sino porque en la medida que Dios nos da ese derecho, porque Él quiere hacerlo libremente, entonces en esa manera Dios es más generoso. Por eso la importancia de rezar. Y cada vez que nos ponemos de rodillas y que insistimos y que decimos una oración, pues el rosario es un poquito largo, estamos reconociendo la autoridad de Dios, estamos reconociendo que somos limosneros de Dios, nosotros estamos pidiéndole a Dios y estamos reconociendo nuestra bajeza, nuestra imposibilidad, incluso nuestra indignidad, nuestra indignidad. Nos humillamos delante de Dios, y esas oraciones son cuando una persona hace una oración bien, es porque la hace en ese espíritu de reconocimiento a Dios, en ese espíritu de adoración, en ese espíritu de expiación, y en esa medida nuestra oración es más eficaz, Dios la escucha mejor. Pero cuando alguien reza, como hay niños que rezan porque los obligan a rezar y dicen eso como pericos, su oración no tiene mucho valor. Por eso hay que enseñar a apreciar a los niños el valor de la oración, y que es un placer, debería ser un placer hablar con Dios y rezar. Eso no debe ser una cosa pesada, que nomás estamos esperando el momento de acabarla para hacer lo que yo quiero. Entonces hay que aprender a los niños a amar la oración, hacerla con gusto. Entonces la oración adquiere mucho más valor delante de Dios, y nuestra actitud interior se mejora, ¿sí? Porque podemos rezar como el fariseo, podemos rezar de una manera mal hecha. Es importante que pongamos cuidado, que nuestra oración esté hecha con mucha humildad. Es lo que agrada a Dios, y Dios escucha nuestras oraciones. Que no sea tampoco una oración interesada, en la cual yo solo pido cosas para mí, y yo solo pido cosas materiales, o yo solo pido comodidades o lujo, en lugar de pedir lo principal, ¿verdad? Que es vivir siempre en gracia de Dios y crecer en el amor de Dios. Eso es lo principal, ¿no? Porque de eso depende nuestra eternidad. Entonces, una persona que reza, sobre todo pidiendo bienes espirituales, esa persona su oración es más agradable a Dios. Pero hay personas que rezan solo cuando tienen problemas o cuando tienen necesidades temporales. No digo que esté mal de pedir cuando uno tiene necesidades, sí está bien, pero eso muestra que son personas interesadas, que no quieren rezar por amor a Dios, simplemente por mostrarle a Dios nuestro amor, nuestra devoción, nuestro respeto, y también la expiación que le es debida, ¿no? Entonces, cuando se nos dice que la misa tiene 4 fines, el último de los fines de la misa es lo que le queremos pedir nosotros, pero los 3 fines principales son para Dios, ¿verdad? Primer fin de la misa es la adoración. La misa es la principal de todas las oraciones. La misa es una oración, es la oración más importante. ¿Y cuáles son los fines de la misa? ¿Por qué ofrecemos la misa? Pues primero para adorar a Dios. ¿Quién se acuerda
de decir, Dios mío, yo te amo, y quiero mostrarte que te amo, y quiero mostrarte que te amo mucho. Eso hay personas que para ellos es muy accesorio decir que aman a Dios en sus oraciones. Para ellos lo principal es pedirle porque yo me siento mal, yo me siento enfermo, eso es lo principal, pero no. Primero debemos mostrarle a Dios nuestro amor, ¿verdad? Segundo fin de la misa es la acción de gracias. Hay personas que nunca o raramente se acuerdan de darle gracias a Dios. Gracias, Dios mío, porque me has dado un día más, ¿verdad? Cuando nos despertamos en la mañana, gracias por todos los beneficios recibidos, que son todas las cosas buenas que Dios me da. Acción de gracias. Tercer fin de la misa es pedir perdón por nuestros pecados. Expiación. Expiar. ¿Quién piensa en expiar hoy? El espíritu de expiación ha sido evacuado con el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II se habla solo de la resurrección de Cristo y casi se ha evacuado la pasión de Cristo. No hay resurrección si no hay pasión. No hay resurrección si no hay expiación. Quieren que nuestra alma participe a la resurrección de Cristo, que nuestra alma se santifique, que nuestra alma sea un día glorificada en el cielo. Primero hay que expiar nuestros pecados, porque no hay glorificación sin expiación. Entonces, cuando se le dice a las personas, cuando los sacerdotes modernos le dicen a las personas que no se preocupen, que Dios es muy bueno y que nos va a dar el cielo así nomás, los están engañando, los están defraudando, los están llevando a un callejón sin salida, porque no hay cielo si no hay expiación. No hay. ¿Qué hacen las almas del purgatorio que están ahí años, hasta muchísimos? Hay unas que están siglos. Y ¿por qué están ahí sufriendo? Están expiando sus pecados. Y no pueden entrar al cielo hasta que no los hayan expiado bien. Entonces, ¿por qué? Porque en esta vida no los expiaron lo suficiente. Y el gran engaño, decirle a las almas, no se preocupen, o sea, nosotros estamos en una religión de que todo es bonito, que todo es... No, están engañando a las almas, se las están defraudando, y esas almas no expían sus pecados, no hacen penitencia, no hacen oración, y por eso el día de su muerte van a tener la sorpresa de que o bien hay un infierno o bien hay un purgatorio. Todo eso es expiación. El infierno es una manera de expiación a los que no quisieron absolutamente expiar nada, que no quisieron pedir perdón. El acto de pedir perdón es la primera de todas las expiaciones. Es cuando yo digo, Dios mío, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Esa es la primera expiación, es el acto de contrición. Y esa puede bastar para que yo ya no vaya al infierno, que yo vaya que me salve, pero no es suficiente. Necesitamos hacer expiación de nuestros pecados durante nuestra vida. Es lo que se llama la pena temporal. Entonces, yo hice una persona que se convierte y va y se confiesa. Muy bien, Dios le perdona ya sus pecados y le perdona la pena eterna, pero no le perdona toda la pena temporal, que en la medida que él hace actos de expiación bien hechos. No basta hacer actos de expiación, hay que hacerlos bien, y en la medida que están bien hechos, la pena temporal está
es disminuida. Hay personas que han hecho también su expiación de sus pecados, que cuando mueren van al cielo, pero son muy pocas las personas que van al cielo directamente. Generalmente casi todos van al purgatorio. Por una parte, por la falta de conciencia de que hay que expiar los pecados, y que hoy los sacerdotes modernos les dicen: no te preocupes, Dios es bueno, pero no se acuerdan que Dios también es justo. Sí es cierto que Dios es bueno, pero también es cierto que Él es justo. Dios hace justicia. Entonces han defraudado las almas, las han engañado y les han escondido una parte del rostro de Dios. Nada más les muestran que Dios es misericordioso. Sí es misericordioso, es cierto, pero no les muestran que Dios es justo. Y eso están defraudando las almas, esos sacerdotes que les dicen a los fieles que no se preocupen, al punto que hay personas que siguen en sus pecados, siguen haciendo sus pecados horribles, y se dicen: sí, no hay problema, porque de todos modos ya Jesucristo pagó todo, ya Jesucristo nos perdonó. Entonces siguen ofendiéndolo. Eso es presunción, es un pecado muy grave. El pecado de presunción es un pecado muy grave, ¿verdad? Es tentar a Dios. Es como decir: Dios, yo te ofendo, pero tú me vas a perdonar. O sea, eso es protestantismo, ¿verdad? Como decía Lutero: peca fuertemente, pero cree más fuertemente. Es decir, cree en Dios, en su misericordia más fuertemente, y es suficiente. No, eso es tentar a Dios, es ofender a Dios. No, tenemos que hacer algo nosotros. Es el hecho que los protestantes dicen: la salvación sin obras, nada más la fe. Pero si leen ustedes con atención la epístola de Santiago, el apóstol Santiago, es muy fuerte lo que dice Santiago sobre la cuestión de la fe sin obras. Si tienen una Biblia, fíjense, lean la epístola de Santiago, no es muy larga, y él habla de ese hecho de que no hay una fe sin obras, es una fe muerta. Una fe muerta no lleva al cielo. Hay personas que tienen fe y mueren y van al infierno. No es suficiente. La fe sin obras, la fe sin la gracia no es suficiente para salvarse. Fue el gran engaño de Lutero, diciendo que basta la fe. Fue el gran engaño del protestantismo. Pero hoy ya los católicos están contaminados de protestantismo. Los católicos de nombre dicen cosas que son puramente protestantes, son herejías protestantes, y esa confianza temeraria, porque hay que tener confianza en Dios, pero al mismo tiempo que uno hace esfuerzos, está bien. Hay que tener mucha confianza en Dios, pero en la medida que nosotros también hacemos esfuerzos. Pero una confianza sin hacer esfuerzos es una confianza temeraria que ofende a Dios. Es a lo que empuja toda la manera de los hechos, los discursos de hoy del Papa Francisco, es de una confianza temeraria. O sea, es que Dios es bueno, y entonces hagan lo que quieran y vivan como quieran, no se preocupen. Pero es que Dios, no hay que burlarse de Dios. Es bueno, pero no hay que burlarse de Él. Él nos tiende la mano, pero no hay que seguir ofendiéndolo. Pero Dios no es un objeto de burla. Hay que tener cuidado. Dios tiene un honor que hay que respetar, y por eso la expiación es muy importante, y esa
está bien, ciertamente el precio de la deuda de nuestra salvación fue pagado por Jesucristo, y él por eso el día de la ascensión pues dijo, bueno, yo ya regreso al Padre, ahora es la obra del Espíritu Santo que va a dirigir la iglesia y que va a santificar a las almas, que va a distribuir los méritos que yo gané en la cruz. Por eso cuando venimos a la misa, las gracias que recibimos pues son gracias espirituales, es el Espíritu Santo que santifica nuestras almas, que modela nuestros corazones. Entonces hay que ser dóciles, pero no olvidemos que todo eso fue pagado a un precio muy alto y que se nos aplica a nuestra alma en la medida que nosotros también nos unimos a esa pasión de Cristo. Como decía el apóstol, yo tengo que completar en mí lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué es lo que falta a la pasión de Cristo? ¿Cómo es posible que hable de esa manera? No, pues sí, es que Dios quiere que nosotros también participemos a la expiación, a expiar. La pasión de Cristo, la pasión nuestra, es también nuestra expiación personal, ¿verdad? Entonces hay almas que tienen cuando se arrepienten de sus pecados, tienen un dolor tan grande. Eso es raro, ¿verdad? Eso pasa en los santos, y que tienen un dolor tan grande que expían sus pecados más rápido. Por eso cuando nosotros hagamos actos de expiación, no es solo el hecho, no sé, de sufrir por sufrir, ¿no? Sino hacerlo con un verdadero dolor de nuestros pecados, y eso hace que la expiación es más grande, ¿verdad? En la medida de nuestro dolor por el pecado. Y cuando ayunamos, cuando hacemos penitencias, pues no es solo por el hecho de hacer esas penitencias, sino por el hecho de ayudarnos a tener un dolor más grande. Y por eso tienen valor esos actos de penitencia, de ayuno, o que nos ponemos de rodillas, o que rezamos con los brazos en cruz, que eso no hace daño a nadie y que es bastante pesado, ¿verdad? Esa penitencia, ¿verdad? Pero sobre todo el dolor de corazón. Porque ¿cómo vamos a tener dolor de corazón de haber ofendido a Dios si no tenemos una idea de quién es Dios? Si vemos a Dios como cualquier persona, como si fuera como nosotros. Esa es la mentalidad que se ha creado a veces en la iglesia conciliar. A los niños les hablan de Jesús como si fuera una persona como nosotros, igual, ¿verdad? Dice, como si fuera un amigo, pero es que Jesús no es un amigo, es Dios. Es cierto que se hizo hombre para estar cerca de nosotros, para estar más cercano a nosotros, para que podamos tenerle más confianza, pero sigue siendo Dios. Entonces, para expiar necesitamos tener conciencia de la gravedad del pecado, y no podemos tener conciencia de la gravedad del pecado si no tenemos conciencia de la dignidad de la persona ofendida. Y la dignidad de Jesucristo es infinita, porque es Dios. Entonces, si lo vemos a Jesucristo como uno de nosotros, como un amigo, lo estamos rebajando, no vamos a expiar bien, porque no tenemos sentido de la grandeza de Dios. Entonces, en esa medida que tenemos conciencia, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque nunca tenemos conciencia de la grandeza de Dios infinita, pero hasta cierto punto debemos tener una cierta conciencia de la importancia de Jesucristo, de la gravedad de la ofensa. Entonces, si Jesucristo es un amigo, como lo presentan, entonces todo se rebaja y pierde valor.
porque ya nuestros actos lo vemos como una persona cualquiera, ¿verdad? Y es lo mismo con todos aquellos que representan a Dios, por ejemplo, los sacerdotes o la autoridad. Por ejemplo, en un hogar, el padre de familia, la madre de familia representan a Dios. Y eso es algo muy importante. Entonces, se rebaja el valor de la autoridad, porque si se rebaja a Jesucristo, también se rebaja a los que representan a Jesucristo. Entonces, por eso se trata hoy a los sacerdotes como amigos. Hay personas que tratan a los sacerdotes como si fuera un amigo, pero el sacerdote no es amigo de nadie, el sacerdote es representante de Dios. Hay muchos fieles que se quieren igualar al sacerdote, que le hablan de tú a tú. Es que yo tengo mucha confianza. No. Debes tener respeto, porque el sacerdote no es tanto el hombre, sino la dignidad de sacerdocio que ha recibido. Es otro Cristo. Participa al sacerdocio de Cristo, es otro Cristo. Aun si fuera un mal sacerdote, nunca hay que perder el respeto, aunque sea un mal sacerdote que se comporta mal. Hay muchos casos hoy, desgraciadamente, en otros tiempos no, pero hoy sí. Y aunque fuera un mal sacerdote, nunca hay que perder el respeto, porque representa a Dios. Pero hoy la gente se centra en el aspecto humano de todo. Es que somos amigos, es que somos... ya tratan al sacerdote de igual a igual, hasta lo contradicen en sus palabras. O sea, yo no digo que todo lo que diga un sacerdote es palabra de evangelio, puede pasar que haya algún detalle que no, pero en general los fieles deben tener respeto y escuchar al sacerdote. Si es un sacerdote modernista, aún en ese caso no hay que faltarle al respeto, hay que simplemente tomar una distancia y decir, bueno, yo no puedo seguir a este sacerdote, voy a rezar por él, pero no puedo aceptar el error. Aunque sea sacerdote, no puedo aceptar lo que él dice, pero tampoco me voy a poner en un plano de igualdad. Yo he conocido muchos fieles tradicionalistas muy, muy altaneros y que quieren ponerse al nivel del sacerdote, porque es cierto que hay muchos sacerdotes que andan hoy, están extraviados, pero de todos modos tienen la dignidad sacerdotal, que es una participación a la dignidad de Cristo. Y el respeto nunca cesa, aunque fuera un muy mal sacerdote, nunca cesa el respeto, como el respeto que los hijos deben a los padres, nunca cesa, porque los padres representan a Dios. Entonces hay hijos que dicen, no, es que mi padre se portó muy mal, yo ya no quiero saber de él, ya no quiero nada. Esos hijos están mal, aunque su padre fuera el peor de los hombres, le deben amor, le deben respeto. Eso nunca cesa. Lean su catecismo, ahí dice. Hay personas que no leen el catecismo. El catecismo está todo. Entonces, el respeto a los padres nunca cesa. Por más malos que fueran los padres, nunca cesa el respeto. Y así, con todo lo que representa a Dios, de alguna manera, debemos respetar. Debemos respetar a nuestro prójimo, porque fue hecho a imagen de Dios. Hay que tener respeto al prójimo. Hay que ver a Dios en él. E incluso en todas las cosas que Dios ha hecho, hay que tener respeto. O sea, si yo tengo comida y la tiro así sin consideración, es una falta de respeto a los bienes que Dios me da, ¿verdad? O hay personas que son crueles. Digo, hoy hay un problema de lo que es el animalismo, que la gente prácticamente adora a las bestias, y eso es un pecado, que tratan a los animales como si fueran personas.
o que gastan un dineral en los animales en lugar de ayudar al prójimo. Pero tampoco hay que caer en el extremo opuesto de la crueldad con los animales. Hay personas que maltratan a los animales sin ninguna necesidad. Dios puso los animales para nuestro servicio, entonces podemos alimentarnos con carne de animal y no estamos haciendo nada malo, aunque no les guste a ciertas personas que quieren, que adoran a las bestias. Entonces, pero no se trata de hacer sufrir a los animales sin ninguna razón, nada más por divertirse. Eso está mal, es crueldad. Entonces, a todo lo que representa a Dios, porque de hecho todo lo que hay de bueno viene de Dios, entonces en la medida que yo respeto las cosas que Dios me da, pues estoy respetando a Dios, ¿verdad? Si Dios me da de comer, Dios me da esto, me da aquello, yo debo respetar. Y es lo que se ha perdido hoy. La gente ya no sabe lo que es el respeto. Los jóvenes desprecian a las personas adultas, con más razón a los ancianos. Pues sí, los ancianos pueden tener sus defectos porque están ancianos, pero en otros tiempos la gente más respetada, más cuidada, eran las personas ancianas, las personas indefensas, como los niños, los bebés, que los matan en el seno de su madre porque ellos no son capaces de defenderse. No hay respeto. Entonces todos estos pecados, ¿por qué hay que hacer expiación a Dios? Porque uno ofende a Dios en todo lo que Él hizo por nosotros, en todas las cosas buenas que Él hizo. Cuando las estamos destruyendo o desperdiciando, estamos ofendiendo a Dios. Por eso cuando hacemos expiación a Dios de haber ofendido a mi prójimo. Bueno, yo estoy haciendo expiación a Dios porque ofendí a Dios en mi prójimo. Y Jesucristo dijo: todo lo que habréis hecho a uno de estos pequeños, me lo habréis hecho a mí. Entonces, si Dios lo toma para sí, así que no hay que decir: es que yo no ofendí a Dios, yo ofendí a otra cosa. No, hay que tener cuidado. Dios está omnipresente, es decir, en todas las cosas debemos servir a Dios, y en todas las cosas más pequeñas, ¿verdad? Hoy la gente, en esta sociedad consumista, la gente desperdicia mucho las cosas, desperdicia la comida, desperdicia la ropa, desperdicia. No es normal. No hay que desperdiciar los bienes que Dios nos da, porque si no, un día Él nos puede negar esos bienes. Hay que tener cuidado, aunque yo sea rico, aunque yo tenga mucho dinero, no hay que desperdiciar las cosas, hay que cuidarlas o dárselas a otra persona que le puedan servir, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad de desperdicio porque no hay estima. Si no hay estima de Dios, no hay estima del prójimo, y si no hay estima de Dios, no hay estima de nada, de las buenas cosas que Dios nos da. Entonces, no, hay que tener cuidado. Y por eso, de cada pecadillo que no parece que ofenda realmente directamente a Dios, hay que hacer expiación a Dios, ¿verdad? Es el tercer fin de la misa, pero esos fines de la misa es lo mismo para la oración, para todo tipo de oración. Son los mismos fines: adoración, acción de gracias, expiación de los pecados, y último fin, pedir lo que necesitamos. Pero hoy se ha invertido todo. Hoy la gente primero pide lo que necesita. Es que tengo un problema de salud, es que necesito dinero, y primero piden eso, y al último van a dar gloria a Dios. Al último, si se acuerdan, van a dar expiación a Dios.
según ellos, Dios está ahí para servirlos. Ellos son los dueños del mundo y Dios es su servidor. Es tan bueno que es tonto. O sea, así lo ven, así lo ven. A veces no se dan bien cuenta porque es toda una mentalidad que está en el mundo y creen que eso es correcto, pero no. O sea, Dios tiene una persona que es buena, puede tener al mismo tiempo mucha dignidad. Y mucha gente no lo entiende eso. Cuando dicen, esta una persona es buena, entonces la puedo humillar, la puedo despreciar, la puedo negligir. Es falso. Una persona buena tiene dignidad. Hay que darle su lugar, ¿verdad? Hoy mucha gente en México es muy común de que cuando dicen a un sacerdote, es buena gente, entonces, pues yo puedo aprovecharme, ¿verdad? Porque es buena gente, o le puedo robar, o le puedo mentir, etcétera, porque es buena gente. Y si se enoja, quiere decir que no es bueno. Es un concepto falso. Una persona buena puede tener dignidad y derechos y no ser tonta, porque si alguien me quiere robar y yo digo no, es que es muy apegado a sus bienes. No. Debemos cuidar las cosas que Dios nos da. No es forzosamente avaricia, ¿verdad? Hay que cuidar los bienes que Dios nos da. Y hay personas que dicen que ellos no son avaros y desperdician. Hay mucha gente que no tiene dinero, es la que más gasta en tonterías. Desperdician los bienes que Dios les da. No se trata de ser avaro, sino hay que cuidar las cosas, ¿verdad? El exceso, el avaro es el que no usa sus bienes cuando los necesita. Eso es el avaro. Pero hay el exceso contrario, es el que usa sus bienes para cosas que no necesita, pero el que las usa para las cosas necesarias de una manera razonable, correcta, no es ni avaro ni tampoco malgastado. Y es lo que Dios quiere. Jesucristo no era avaro, pero le dijo a los apóstoles cuando multiplicó los panes, que sobraron varias cestas de panes, no les dijo, vayan a tirarlos ahí en el campo, ¿no? Recojan los pedazos para que no se desperdicien. Es lo que les dijo Jesucristo a los apóstoles. Es que yo soy Dios, yo podría hacer más pan, no importa, que déjenlos ahí. Yo soy Dios, puedo cuando quiera hacer más pan. No, Jesucristo dijo, no desperdicien las cosas, ¿verdad? O sea, hay gente que cree que el hecho de cuidar las cosas es avaricia. No es avaricia. Hay que respetar las cosas que Dios nos da. Hasta Dios respeta el orden que Él hizo en las plantas, en los animales. Dios respeta. Dios es más humilde que nosotros, pero hay esa ceguedad humana que ya no ven la grandeza de la bondad de Dios y la grandeza de la dignidad de Dios. Que cuidado, no hay que ofenderlo, cuidado, eso se paga. Entonces, pero ya la gente no percibe eso, y porque Dios es tan bueno que todos lo ofenden. Ahorita donde quiera hay familias que viven en concubinato, se casan, se vuelven a casar, tienen hijos, vuelven a tener hijos aquí y allá. Son hijos que no tienen padre, que no tienen madre, que están abandonados, se vuelven viciosos y cada vez es peor la situación de la sociedad porque no respetan la ley de Dios. Y los padres modernos les dicen, sí, no se preocupen, vengan a comulgar. Están viviendo en concubinato, están viviendo en amaciato y les dan la comunión. Los tratan como personas dignas y no lo son. No son personas dignas porque están ofendiendo a Dios.
su situación es ofensiva a Dios, ¿de verdad? Entonces hay que tener ese sentido de la mediación, porque todo en el orden cristiano es mediación. Jesucristo es el gran mediador al cual debemos pedirle, como lo hacemos hoy en la Santa Misa. Estamos pidiendo, hacemos un acto de adoración, acción de gracias, expiación y por último petición de lo que necesitamos, que aún ahí primero es nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades temporales también, pero en segundo lugar, no es malo que yo pida salud con tal de que esto no ofenda a Dios, que yo le pida a Dios que tenga una cierta abundancia material para vivir dignamente. No está bien vivir pobremente, no es bueno, porque muchas veces la gente muy pobre es la que tiene más vicios y es más propensa al vicio, la gente que vive en la miseria. Por eso es bueno tener lo suficiente y no en exceso, porque cuando uno tiene demasiado también se vuelve pretencioso. Entonces es bueno pedirle a Dios tener los medios suficientes para vivir de una manera digna, de una manera correcta, tener nuestras necesidades habituales. Eso está bien de pedirlo, pero primero hay que pedir nuestra salvación, primero pedir que yo pueda ir al cielo, primero pedirle a Dios: Dios mío, si mis actos de expiación no son tan agradables a ti, por favor ayúdame tú a hacerlos bien. Eso se puede pedir. Y cuando ustedes vienen a misa y se les olvida pedir a Dios perdón por sus pecados, están desperdiciando este momento de la Santa Misa, porque la Santa Misa es un grande acto de expiación. En lugar de decir: Jesús mío, reza por nosotros. Jesucristo, al morir por nosotros, estaba rezando por nosotros. Entonces pedirle a Jesús: por favor, perdóname de mis pecados, de mis errores, para que yo pueda ser liberado de las penas del purgatorio, de los castigos, que a veces en esta vida Dios castiga los pecados. Hay gente que tiene, no siempre, pero a veces sí, personas que tienen una enfermedad que es un castigo de Dios por algún pecado que hizo. Puede pasar, pero no es siempre así, ¿verdad? Entonces hay personas que sufren, están enfermas, pero no hicieron nada malo. Pero de todos modos, pidámosle a Dios que nos dé ese espíritu de expiación. Y también dice el apóstol que la caridad cubre una multitud de pecados. Caridad quiere decir que cuando hacemos una oración con amor, con ardor, con mucha devoción, estamos haciendo un acto de caridad ardiente. Eso cubre una multitud de pecados. Así que no olvidemos que en nuestras oraciones, para que tengan mucho valor, hacerlas con mucho fervor, con mucha caridad. Y hay gente que lo que quiere es una vida fácil, entonces no quieren hacer esfuerzos, pero es que en los esfuerzos que hay más mérito. Más esfuerzos harás, tanto más aprovecharás, dice la imitación de Cristo. Más esfuerzos harás, tanto más aprovecharás. Y entonces hoy quieren una religión indolora. Una religión indolora es lo que quieren, es lo que le han dado a esta gente, que es lo que le gusta al hombre moderno. Le gusta la vida indolora. ¿Por qué sufrir cuando se puede no sufrir? ¿O por qué hacer esfuerzos cuando yo puedo respetar el confort? ¿Verdad? Y esa es la mentalidad. Entonces ya la gente, por principio, excluye el esfuerzo. Por principio excluye el fervor, el ardor, la pasión.
La pasión en el buen sentido de la palabra, es decir, que yo hago las cosas con pasión, por servir a Dios, hacerlas con generosidad, ¿verdad? Como lo hacían los cristeros. Pero ya gente que de ese espíritu cristero ya desapareció, en México ya desapareció, la gente no sabe. Les gusta ver los libros y cosas así, pero que ellos practiquen eso, no, para nada. Entonces, pidámosle a Dios ese espíritu de expiación, y cuando la caridad es ardiente, desborda. Cuando la caridad es ardiente, desborda. Entonces, si yo tengo mucha caridad y no amo a mi prójimo, yo me puedo cuestionar si tengo realmente caridad. Es que yo amo mucho a Dios, pero nunca pido por el vecino, nunca pido por los demás, nunca pido por la humanidad. Entonces, queremos hacer actos de expiación, pidamos por la humanidad. Es lo que vino Nuestra Señora de Fátima a pedir este mes de mayo, y celebramos el día de la aparición de la Virgen de Fátima, el día 13 de mayo. Estamos todavía en el mes de mayo. Entonces la Virgen nos pidió que hagamos expiación, como sobre todo con el rosario. Entonces hay personas, es que yo ya dije mi rosario, ya por hoy no quiero hacer nada más, ninguna oración más, porque ya cumplí. Eso está mal, eso no es correcto de hablar de esa manera. Si podemos rezar más, hay que rezar más. Si tenemos la oportunidad, porque hay personas que no pueden realmente porque están trabajando, pero cuando uno tiene la oportunidad de rezar más, pues hay que rezar más. Si uno tiene oportunidad de hacer más sacrificios, pues ¿por qué no? También la oración es una expiación, porque no es fácil rezar a veces de rodillas, o aunque sea la sola oración, no es fácil, o sea, es un esfuerzo. Entonces si el ardor de nuestro amor a Dios es mayor será nuestra expiación. Entonces hagamos bien nuestro rosario, no basta decirlo como el radio, como la que se pone el disco en el radio y en el aparato y solito se habla. Eso no debemos ser radios, no debemos ser un aparato de grabadora. Debemos rezar con devoción, y con más devoción tanto más aprovecharás cuanto más esfuerzos harás. Así que la oración con mucha devoción, con mucho amor a Dios y del prójimo, y eso es lo que da más expiación a Dios y a la Virgen, como nos lo pidió la Virgen en Fátima, por los pecados de la humanidad. Y hoy más que nunca hay un exceso, una sobreabundancia de pecado. Por eso hoy más que nunca es necesaria la expiación. Así que nosotros, aunque seamos criaturitas, las últimos de la iglesia, aprovechemos de los méritos de Jesucristo para ofrecer los méritos de Jesucristo. Jesucristo, cuando dijo que nuestra oración sería escuchada, Él no dijo a los que son buenos, Él no dijo a los que son mejores, Él dijo a los que tienen fe. Y los que tienen fe puede ser cualquiera, hasta el peor de los pecadores. El peor de los pecadores puede tener fe, tener mucha fe, aun si no tiene mucho mérito, pero tiene fe. Y Jesucristo nos dijo tener fe y Dios escuchará. Ahora, si no tenemos méritos, ofrezcamos los méritos de Jesucristo, ofrezcamos los méritos de la Virgen María, ofrezcamos los méritos de todos los santos. Y eso, no nos pongamos a decir, es que a mí Dios no me escucha, yo soy muy pecador, no valen mucho mis oraciones. No, cualquier pecador puede tener fe, el peor de los pecadores, ¿verdad? Hasta por ejemplo el buen ladrón,
a última hora tuvo fe y Dios lo salvó, ¿verdad? No tenía méritos. ¿Cuáles méritos tenía el buen ladrón? Entonces, si estamos esperando a que nosotros seamos santos para obtener grandes gracias, pues nunca las obtendremos. Pero no, tengamos confianza, tengamos fe y ofrezcamos los méritos de otros, pues también nuestros méritos, aunque sean muy poquitos, pero ofrezcamos sobre todo los méritos de Jesucristo, de la Virgen María, de todos los santos, los de los ángeles. Y en la misa es el momento más apropiado, pero también en el rosario. Y finalmente todas las oraciones son una prolongación de la Santa Misa. Todas las oraciones. Al rosario, todas las oraciones que podamos hacer tienen su valor inicialmente de la pasión de Cristo que se renueva en la misa. Así que todas las oraciones son una prolongación de la Santa Misa, pero si no lo vemos, pues estamos desperdiciando muchas gracias que podíamos recibir. Nos falta profundidad en la vida cristiana, por eso es lo que ha hecho tanto daño a la Iglesia, y por eso la Iglesia está en crisis. Pero bueno, los miembros de la Iglesia están en crisis hoy por la falta de fe de los cristianos, la falta de estudiar su fe, porque estas verdades que les estoy diciendo están en el catecismo, pero la gente no estudia el catecismo. Incluso un sacerdote puede meditar sobre lo que está escrito en el catecismo, pero hoy la gente adulta desprecia el catecismo porque dice eso es para niños. Y el catecismo es un resumen de nuestra fe que fue hecho por la Iglesia. Es el condensado de toda nuestra religión, está en el catecismo. Así que, es que yo no leo el catecismo porque eso es para niños. Es una tontería hablar así. Hasta los adultos de vez en cuando es bueno que relean un poquito el catecismo. Y no solo que lo lean así como pericos, sino que lo mediten. Porque todas estas verdades que les estoy diciendo deberían ser una cosa cotidiana, de una práctica cotidiana de nuestra vida, pero no lo practicamos porque no lo reflexionamos. Y esa es la realidad. Entonces los fines de la misa son los fines de toda oración, y toda oración en cierta manera saca su efectividad, su eficiencia de la Santa Misa. Por eso el demonio se ha encarnizado con la misa y han hecho una misa moderna para destruir la misa. Hay que volver a la misa de siempre, y es la única la misa católica. Vamos a pedirle a Nuestra Señora de Fátima, no olvidemos estos 3 días, de lunes, martes y miércoles, decir las letanías de todos los santos. No es una obligación bajo pecado, pero yo considero que es necesario y hay que decirlas todos, cada quien en su casa, y pedir por los pecados de la humanidad, y pedir por los pecados no solo los nuestros, también los de los demás. Pedir porque mucha gente está muriendo ahorita, que mueren repentinamente. Esas personas generalmente están en pecado mortal. ¿Quién reza por ellas para que Dios le dé la gracia de arrepentirse? ¿Verdad? Es que yo no veo nada. Pues no importa, tienes fe, ¿no? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Pues confía. Entonces Dios puede, como él le dijo a Santa Teresa, que tenía un hermano que era un libertino, y un buen día él se suicidó, y Santa Teresa dijo: yo ya sabía que esto iba a pasar, ya me lo esperaba, es normal. Entonces nuestro Señor se le apareció y le reprochó a Santa Teresa, le dijo: ¿por qué no rezaste por tu hermano? ¿Acaso yo no estaba entre el puente y el río? En el momento que iba cayendo él en el río, Dios le hubiera podido conseguir la gracia del arrepentimiento.
¿Acaso yo no estaba entre el puente y el río? ¿Por qué no rezaste por él? Falta de fe, incluso Santa Teresa. Así que nosotros pidamos por los pecadores. Es que yo no soy una persona muy buena, Dios no me va a escuchar. No ofrezcas tus méritos, ofrece los méritos de Jesucristo, los méritos de la Virgen. Ten fe. La fe es incluso para los peores pecadores. Así que vamos a pedirle a la Virgen María, según las intenciones que ella nos manifestó en Fátima, que son estas que les estoy diciendo: rezar por los pecadores, por la conversión del mundo, y hay que rezar también por la conversión de los sacerdotes modernistas, y que Dios nos mande un buen papa un día, porque ya hace falta de ser tantos papas modernistas. Ya es hora de que Dios ponga orden en su iglesia. Hay que pedir por eso también. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.